Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sumer Podcast. Hoy hablando de innovación, emprendimiento y una cantidad de temas muy interesantes con una invitada muy especial que tenemos. ¿Cómo están? Yo soy Carlos Javier Carvajal Amaya. Para mí es un placer poder acompañarlos a ustedes en este otro episodio de Sumer Podcast. Recuerden que ustedes pueden compartir nuestro contenido a través de Spotify y también a través de YouTube. Así que damos la bienvenida entonces a nuestra invitada. Bienvenidos. Este es otro episodio más de Sumer Podcast. Estás escuchando Sumer Podcast. Aquí hablamos sobre emprendimiento, innovación, negocios, educación, marketing, finanzas, logística, empresa y mucho más. Muy bien, gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que se llama Marcela Bernal. Ella es docente de cátedra de la institución de Sumer. Cátedras ahorita a su cargo, que es política de precio y análisis de portafolio. Además, Marcela es diseñadora industrial, lleva más de 10 años trabajando en áreas de innovación en diferentes sectores. Además, lleva 6 años como emprendedora en un sector muy interesante, que es el sector de los vinos, bebidas artesanales. Tiene una especialización en diseño estratégico e innovación y ahora pues anda preparándose en medio de todo lo que hace. No sé cuándo va a sacar tiempo, pero se está preparando para hacer su MBA. Así que, Marcela, bienvenida a nuestro podcast de Sumer, y para nosotros es un placer tenerte acá conversando un ratico. No, me encanta, Carlos. Estoy súper contenta de poder ser parte también de la comunidad de Sumeriana y poder aquí venirles a contar y hablar de diferentes temas que creo que son demasiado importantes, digamos que para los momentos actuales que estamos viviendo, todos estos cambios económicos y todo lo que puede influir en las empresas actualmente. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué está ocurriendo en las empresas actualmente? Creo que hay un afán. Yo no sé si fue después de pandemia cuando muchas empresas estaban preparando para, digamos, transformarse a nivel tecnológico y avanzar, y tenían unas proyecciones de 5 o 10 años en toda esta transformación, y les tocó hacerlo muy rápido, o sea, en cuestión de meses. Entonces las empresas hoy en día, digamos que se han dedicado más profundamente a hablar y a conocer un poquito más sobre la innovación, pues para poder sobrevivir en un mundo que estamos saturados y llenos de una oferta en productos, en servicios, en fin. Esa innovación de las empresas, ¿a qué se refiere? ¿Qué hace una empresa cuando dice es que estamos en un proceso de innovación? Bueno, realmente podemos hablar que la innovación está implícita en el ser humano, que se ha llamado de diferentes maneras a través de todas las eras que hemos vivido, ¿cierto? Realmente, cuando ya hablamos del concepto de innovación, empezamos a hablar desde 1960 con Chopeter, que empezó a conversar un poquitico de llevar ese concepto a las empresas, pero ahora se han desdibujado también mucho las barreras entre la innovación y la transformación digital, ¿cierto? Cuando empezamos a ver las empresas, cuando están hablando, sí fue un cambio dramático y muy drástico, especialmente en nosotros, digamos que en los sectores empresariales, digamos a nivel Colombia, que no están tan tecnificados en algunos casos y que pues digamos que no todos pueden acceder a diferentes herramientas. Esto los democratizó mucho, ¿cierto? Y eso logró que muchas empresas vinieran y llegaran al siglo XXI. Ahora tenemos muchísimos cambios actualmente. Si empezamos a ver la política y empezamos a ver cómo se está moviendo el mundo, solamente empezamos a mirar lo que pasa con Trump, con China, con los aranceles, con todo lo que está haciendo. Estas movidas económicas hacen que las empresas tengan que cambiar rápidamente. Ese proceso o ese tema o la palabra realmente de innovar es hacer un cambio, ¿cierto? Un cambio desde hasta el mismo modelo de pensamiento, pero también un cambio en cómo hacemos las cosas, ¿cierto? Transformación a través de procesos, transformación a través de cómo nos comunicamos. Cada vez hay mucho más contenido que nos dice y mucho más gurús que nos dicen, bueno, no, es que tenemos que empezar a hacer esto o esta es la fórmula mágica. No hay una fórmula mágica, no hay una manera única de hacer innovación, pero sí hay una manera de hacer una transformación dentro de la compañía a través del tema o digamos que un poquitico del cambio, y el cambio es de chip cultural. Eso es lo más difícil que ahora debemos hacer. Son empresas que
Muchas veces las más consolidadas llevan muchísimo más años en el mercado y son, digamos que pueden estar sufriendo un poquitico más de esas transformaciones, esos cambios, debido pues a la mentalidad que tienen en este momento los empresarios, ¿cierto? Se viene Ma- una nueva ola, se está llegando una nueva ola de empresarios y emprendedores, pero digamos que eso son dinámicas que se van a ir dando durante estos años venideros. Marce, es muy chévere. Me voy a volver hasta el principio cuando empezaste a responder. Tú hablaste de un autor, estás hablando de Schumpeter, ¿cierto? Sí, señor. Es decir, este señor escribió un libro en el 42 sobre innovación, o sea, hablando, bueno, realmente el libro que él leyó, perdón, que él Mm, escribió, yo no sé qué tan acorde sea ahora, probablemente sí, se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, y es de hace un ratico, de 1942. Entonces, él habla de que la innovación reemplaza lo nuevo. Es como digamos, como el caballito de batalla de él. Él habla de algo que llama destrucción creativa. Eso es bien interesante. Entonces, la innovación no es de ahora. Lo que tú dices sobre no, el ser humano, yo creo toda la vida, desde los primeros hombres, creo que buscaban innovar para sobrevivir. exacto, pero no lo llamaban innovar, lo llamaban de otra manera. O sea que Exacto. está implícito en nosotros. A medida que va pasando el tiempo, yo creo que nos vamos acostumbrando y vamos entrando en una zona de confort. Pero la innovación y la transformación siempre están, porque siempre hay un factor externo que nos empuja a hacer las cosas diferentes. A mí me encanta referirme a él en estos casos, pues digamos que era un economista, un exministro de finanzas de Austria. O sea, eso es hace muchísimo tiempo, pero como un hombre que dijo algo en un principio, ¿cierto? Digamos que eso se ha ido desglosando y existen 10 types of innovation, una teoría, 12 tipos de innovación también lo llama el MIT, también el manual de Oslo hablamos de 4 tipos de innovación. Creo que es irse un poquitico a la teoría, pero cuando uno va a la realidad, cómo se van ligando esos caminos y cómo a la final sigue siendo vigente, porque siempre la innovación va ligada a la creatividad, pero innovación no es ser creativo o no es dar algo creativo. Existen también teorías de 12 tipos de pensamiento, ¿cierto? Entonces, digamos que cada persona o cada organización, también lo podemos traslapar, podrían ser, digamos que pueden abordar los temas, los diferentes temas de una manera diferente, ¿cierto? Y siempre va a dar unas líneas de pensamiento que son diferentes para cada uno y va a lograr que esta innovación logre ser lo que debe ser. Igual la innovación, sí o sí, y el concepto general habla de la innovación crea valor. ¿Para quién? Para el cliente, ¿cierto? De Y si la acuerdo. innovación no genera retornos, no es realmente innovación, porque tiene que impactar a alguien, ¿cierto? Esa generación de valor ahí. Entonces, digamos que eso son temas muy interesantes para explorar siempre, no solamente desde el lado, eh, digamos que desde un economista, por ejemplo, una visión financiera, pero también desde un lado creativo. Ahí hay como un caminito que me parece lo más lindo del mundo. Marce, bueno, tú y yo estamos en la academia. Siempre, casi siempre en el podcast aprovecho para recordarle a nuestros oyentes que la educación es fundamental para poder crecer, para poder salir adelante, para poder cambiar nuestro entorno para bien. Eh, y qué tan importante es educarse, aprender para innovar, porque puede que haya gente que nos escuche y nos dice, no, es que primero se confunde muchas veces lo que dijiste de innovación con creatividad. Y segundo, hay gente que dice, pero yo no sé innovar, ¿cómo hago yo para innovar? ¿Qué tan importante es educarse para poder mejorar ese proceso de innovación? La educación me parece fundamental, pues yo no conté, pues digamos que todo lo que he estudiado, porque me encanta y me apasiona de muchos temas y empiezo a estudiarlos, pero digamos que uno, sin la educación, esa educación no nos va a permitir ponerlos en los pies del otro, ¿cierto? Muchas veces cuando yo me centro solamente en lo que soy yo o en donde estoy yo o como empresa, solamente estoy en un punto de partida, digamos que nunca voy a poder empatizar con el otro y no voy a poder hacer una lectura del otro, ¿cierto? Si yo no tengo una lectura de los contextos, no tengo una lectura del consumidor, no tengo un montón de lecturas externas, también de la competencia, no voy a poder
innovar, ¿cierto? Y uno no solamente innova con, vuelvo e insisto, no solamente innova con un nuevo proceso, también hacia afuera innova, nuevos precios, nuevos modelos de monetización. Por eso es que tantos mercados y tantas, digamos que tantas microeconomías por ahí digamos que van fluctuando tan fácilmente porque no son capaces de ver el cambio que viene, ¿cierto? Porque una persona lo vio desde otra perspectiva, se puso en los zapatos de otro y vio una manera de monetizar diferente. Y eso hace que salgan los camioneros, los taxistas a paros, eso hace que no estén de acuerdo con nuevos competidores que entran. Eso hace los vacíos legales tan grandes que tiene, por ejemplo, Airbnb. O sea, existen muchísimos elementos que hacen que, digamos, que se vea muy difícil innovar, pero innovar es ponerse mucho en los zapatos del otro y entender. Y para entender esos contextos, yo tengo que empezar a estudiarlos y digamos que de una manera también más formal, a tener el ojo más pulidito para ser capaz de leerlos. Y en cierto modo el mundo no estaba preparado para estos, digamos, estos proyectos innovadores como mencionabas ahora, por ejemplo, con Uber. En Colombia, en su momento, el Ministerio de Transporte, pues, eh, estaba cuestionando, en cierto modo, pues, como las reglas que no eran, según ese ministerio, pues, iguales a las de otras compañías que ofrecían transporte público. Y el ministerio, digamos, de las TIC, sí estaba de acuerdo con un desarrollo innovador maravilloso que llegó a Colombia, entonces no lograban ponerse de acuerdo y creo que muchos países no estaban preparados para estas innovaciones y llega Uber y te voltea todo el proceso o todo el modelo de negocio y te dice, no, venga, yo no soy transporte público, yo soy una plataforma que te puede rentar un, un conductor, ¿cierto? Sí. Entonces, la innovación sobre la innovación, entonces a veces de pronto los mercados no están preparados, ¿ok? Igual pues hablamos de innovación incremental o disruptiva, ¿cierto? Yo trato de ir mucho digamos que al tema académico, pero realmente ese tema académico hay que aterrizarlo muy bien a la realidad, ¿cierto? Cuando uno Explícanos ya esos dos vive la términos. calle, Sí, cuando uno va a la calle ya se da cuenta que son las cosas, ¿cierto? Uno empieza ya a decir, es que esto significaba esto, ¿cierto? Entonces, una innovación incremental es cómo ha cambiado, por ejemplo, cómo ha evolucionado la rueda. Dime tú, ¿cuál fue la primera rueda que tuvieron? Que existió, digamos, que en el mundo, o que conocemos. fue una rueda cuadrada, Puede haber sido una piedra, puede haber sido un claro. tronco, ¿cierto? Y ahí Ajá, pudieron traslapar el concepto, ¿cierto? Que muchas veces de la naturaleza tomamos muchos referentes que ya son muy total. perfectos para hacerlo, ¿cierto? Entonces digamos que pudo haber sido eso. Evolucionó a la de la carreta con solo madera, luego evolucionó y ahora, ¿cuántos materiales puede tener una llanta, ¿cierto? ¿Cuántos elementos puede tener no solamente de carro, de bicicleta, de lo que sea? Entonces, mira, verás que ahí tenemos el ejemplo perfecto de una innovación incremental. Lo Como mismo poco pasó a con el poco, como teléfono. una mejora pequeña poco a poco, algo así. Exacto, cuando uno detecta que esto puede tener esta mejorita, esto le puedo cambiar esto mejoraría ciertos elementos para que sea mucho más cómodo, eso digámoslo, digamos que ahí va también, aplica también pues para servicios, ¿cierto? Cuando uno va transformando un servicio que ahí dijiste, cuando cambiaron las reglas, digamos que dijeron, no, es que nosotros no somos servicio público. Ellos ahí, digamos que estaban alrededor de algo legal, pero pudieron hicieron una mejora incremental que es una mejora disruptiva, ¿cierto? O digamos que es una innovación disruptiva. Sí cambia las reglas del mercado totalmente, que fue lo primero que ellos hicieron, ¿cierto? Que Netflix, ¿qué hizo ya? Ya se creó alrededor de Netflix un tema muy interesante. Ya hablamos de maratones de películas. Antes de que hablábamos, que lo que hacíamos era que íbamos a cualquier alquiladero de películas, ¿cierto? Y Blockbuster. en su caso, pues en algunos casos Blockbuster, pero después existieron muchísimos más, ¿cierto? Y de ahí se transformó totalmente. Ahora hablábamos de maratones de películas, ¿cierto? Cuando antes alquilar una película era carísimo. Entonces uno se iba, alquilaba una película y si se alquilaba dos era mucho, ¿cierto? Era ya prácticamente un lujo, De ¿cierto? acuerdo. Pero entonces mira cómo evoluciona. Ahora se ven ya es que no, ya nos vamos a ver toda la tarde, toda la serie completa, o vamos a ver maratón de películas.
Entonces, Y no hay mira, que verás cómo, devolverla. y no hay que devolverle, no hay que hacer absolutamente nada. Lo haces a tu ritmo, paras y vas a comer. Eso está poniendo muchos negocios o ha puesto muchos negocios, digamos que en vilo, ¿cierto? Los cines. Mira que cada vez más barato el cine. ¿Por qué? Porque tienen que competir con eso, ¿cierto? Tienen que llevar la experiencia a otro nivel. Tienen que transformar eso que tienen ahí y volverlo mucho más interesante y mucho más experiencial. Ahí hablamos y me puedo meter al tema de marketing mix, ahí hablamos de que ya evolucionaron esas 4Ps a unas 4Cs que son enfocadas en el cliente, pero ahora estamos hablando de las 4Es, enfocadas en las experiencias, enfocadas en que ya Netflix también está sufriendo porque también tiene que cambiar. Hay muchos creadores de contenido, hay mucho tiempo que están montando de videos, ya están montando videos más de una hora en YouTube. O sea, ya todos podemos ser creadores de contenido a través de nuestro celular. Entonces, digamos que eso ha hecho que las dinámicas cambien mucho obviamente los negocios, y hablamos de esa innovación disruptiva, cambian todo un sector, se desestabiliza totalmente un sector y por eso las empresas deben estar comprando esa porción de futuro, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen que tener los pies aquí en la tierra, ¿cierto? Bien puestecitos, que es lo que me está dando plata actualmente, pero las grandes empresas tipo Toyota ya están mirando cómo, por ejemplo, hacer carros el 100% eléctricos. Ya lo han venido desarrollando desde hace muchos años. Entonces ellos tienen la visión hacia un tema mucho más disruptivo o algo que ellos dicen, uy, yo tengo que tener mis ojitos es allá. ¿Cómo le apuesto? Y eso me encanta, un concepto de un libro también que me está volando el nombre en este momento, pero bueno, equivócate rápido y barato. Entonces, eso hace que las empresas estén todo el tiempo mirando hacia el frente, haciendo experimentos muy baratos que le den resultados que son de esa lectura y que le permitan tener ese olfato para mirar hacia dónde va el futuro, ¿cierto? Hacia dónde se Ujú. puede mover su modelo de negocio, hacia dónde se pueden transformar y mira que hay muchas compañías que que también lo han hecho, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo y cómo miran hacia el futuro y cómo hacen, primero que todo, van mirando cómo se está, cómo pueden inyectarle un poquitico más al negocio que tiene actualmente para que le dé más rentabilidad, para que dure más, pero también eso de, si esto no funciona, nosotros ya tenemos desarrollado algo que nos va a servir para comprar esa porción de futuro y seguir sobreviviendo y creciendo como empresa e innovando y transformando, ¿no es cierto? Porque hay muchas confusiones ahí. Novedad no es lo mismo que innovación, ¿cierto? Hay que entender muy bien eso, ¿cierto? Esa creación de valor ahí. Maravilloso. Tocaste unos conceptos muy interesantes que yo los quiero como mencionar, ¿no? Para que no nos quedemos en ellos. Pero cuando hablamos de las 4P y las personas que nos escuchan están dentro del ecosistema del marketing, claro, las 4P: producto, precio, plaza, promoción, ¿cierto? Los que no están en ese ecosistema de pronto las han escuchado y ese es el marketing mix. Decías de una evolución o de unas 4C que han aparecido, que todas están enfocadas, digamos, en el consumidor. De hecho, la primera C, se las voy a mencionar acá para que ustedes lo tengan presente. Y si lo quieren investigar, es que yo creo que va a tocar hacer otro capítulo con Marcela porque hay mucha cosa de qué hablar. Esas Mucha cuatro tela C, que cortar. mucha. Cliente, ¿cierto? Costo. Ujú. Cuando habla de costo, esa C no solo es el costo total para el cliente, sino también el tiempo que invierte en comprar ese producto, adquirir ese servicio, el esfuerzo, si realmente genera valor o no. Bueno, la conveniencia, cómo se le facilita al cliente justamente ese acceso a ese producto o servicio que tiene mucho que ver con una buena distribución. Y la comunicación, que tiene que ver pues con la promoción. Entonces, no solamente Ujú. publicidad, promoción, sino también esa retroalimentación del cliente. Yo hablo con el cliente, pero él también me puede retroalimentar a mí. Entonces, esas 4C Exacto. las pueden tener ahí como para que las investiguemos y de pronto en otro capítulo las ampliamos. Cliente, costo, conveniencia y comunicación. Y hablaste de las 4C, que es algo muy interesante porque se habla de la experiencia de ese consumidor. Entonces se habla justamente de la Exacto. primera E, es esa de experiencia, es decir, en clases de marketing todos hemos escuchado esto del profe
El cliente no compra un producto, compra una experiencia. Esa es la primera E y Exacto. el ejemplo es, no sé, de hecho hay una marca que tiene un libro que se llama así, la experiencia Starbucks, ¿cierto? Esa es la primera E. Ujú. La otra E tiene que ver, yo no sé cómo más traducirlo, pero como evangelismo, ¿cierto? Como el evangelizador de la marca. Es decir, el cliente es como una especie de promotor de la marca, ¿cierto? Le gustó y él, pues, si está satisfecho, va a contar. Esa es la otra E, como el Exacto, evangelizador. Carlos. ¿Sabes qué me gusta también mucho ese concepto de evangelizador? Eso quiere decir que ya no ponemos esas estrategias en nuestras manos, en cómo llegamos, sino como también el cliente es el que nos trae otros clientes. Por eso es que es evangelizador, ¿cierto? Como cuando uno veía las Exacto. religiones estas que siempre sacaban por ahí, que no quiero tocar mucho ese tema, pero digamos que, por ejemplo, en los 60, este en Los Ángeles que hizo que otros mataran, ¿cierto? Y ese es el Sí, extremismo de ese tema de evangelización. Pero digamos que ahora hablamos de, digamos que BCG, ¿cierto? Que hablamos sí, de ese marketing donde pequeñas personas están haciendo, o digamos que tienen pequeñas comunidades, pequeños seguidores, hacen que, digamos que ya no sean tan valiosos esos digamos que esos influencers, sino que ajá, esas otras personas hacen mucho más real esa experiencia del cliente o digamos con el producto, con el servicio, y ahí se vuelven evangelizadores. Esas 4E a mí me parecen geniales porque también tocan un sí, tema del journey del de cliente, acuerdo. de esas experiencias que uno puede realmente también mirar cómo son negativas o positivas y cómo puedo realmente también ahí monetizarlas y volverlas muy tangibles. Pero sígueles contando porque me encantan estos conceptos. Ese evangelizador es como un influencer, pero orgánico, o sea, no es nada como pagado, que se sienta artificial o que lo están obligando a hablar de una marca, sino que realmente la está promoviendo. Entonces, tenemos experiencia, evangelizador, el engagement. El engagement que ahora se ve tanto pues, en las plataformas digitales, se refieren estas a cómo nosotros conectamos emocionalmente entre la marca y el consumidor. Entonces, el engagement es realmente qué tanto yo aprecio esa marca me aprecia a mí, qué tanto yo, digamos que me comprometo con la marca. Y la otra es la de exclusividad, es decir, que el cliente sienta que no es uno más del montón, sino que está recibiendo algo para él único y especial, que no sé si el ejemplo es este, pero a mí me parecía muy interesante lo que hizo Starbucks al principio, que ya se volvió paisaje, y es Exacto. que te ponía el nombre. Entonces el cliente se sentía exclusivo, se sentía único, se sentía Especial. especial. Exacto. Así, Y era una sola acción súper sencilla. súper sencillo, que eso es otro caso que podemos analizar más adelante, pero se les volteó, porque se volvió como tan común que otras marcas lo empezaron a hacer. Starbucks decidió poner un mensaje, ya no solo el nombre, sino un mensaje. Llegaba a un Starbucks y, ¿qué ojos verdes tan lindos? Yo no, yo no tengo ojos verdes. Ah, bueno, sí, no, no, pero qué tan bueno que estás aquí. Entonces ya Exacto. eso se convirtió también en que el empleado de Starbucks ya se le acabaron las frases y ya lo que decidieron fue no poner nada. Y eso ya lleva a una frustración al consumidor porque el consumidor dice, pero ¿cómo así? Yo ya no me siento exclusivo para Starbucks, ya no soy único, ya soy dentro del montón. En fin, bueno, ahí podemos hablar mucho de esos ejemplos, pero quería mencionar, Marce, esas 4E y esas 4 C, que también es importante que los que nos escuchan pues las amplíen y las conozcan. Y cuando escuchen este podcast pueden ir a decir, aprendí algo nuevo que no sabía. Entonces, Eso es lo Marce, mejor. sí, yo creo que para ir ya como a la parte final de esta conversación, eh, quiero que me digas por qué la gente confunde la innovación con el emprendimiento y cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Bueno, esa siempre es algo que siempre quiero hacer aclaraciones. Emprender es encontrar una necesidad, ¿cierto? Innovar es cubrir una necesidad. Ahí lo cumplimos los dos, pero los dos tienen digamos que un concepto en cierta manera diferente, ¿cierto? Yo puedo emprender, pero no ser innovador. Ah, ok.
Listo. Yo Entiendo. puedo ser innovador, pero no significa que estoy emprendiendo. Y una empresa puede ser, digamos que emprendedora también, si hace intraemprendimiento. Digamos que son temas tiene unas líneas muy delgadas, pero hay que entender que aquí la suma de los factores no sí afecta al producto final, ¿cierto? Aquí es donde tenemos que empezar a diferenciar que, digamos que la innovación puede estar en muchos ámbitos, pero no solamente es emprender, ¿cierto? Porque no, es que yo tengo yo siempre, mi cerebro hace como clic cuando dicen es que no, es que mi producto es súper innovador, pero ¿por qué es innovador? Ya lo Ujú. probaste en el mercado, ya hiciste algo que sabemos que es innovador. Estás haciendo, emprendiendo, o sea, vuelvo y insisto, emprender no siempre es tener un producto innovador, puede que llegues con lo mismo que todos, ¿cierto? Y que Ujú. puede que te funcione, pero no significa que sea innovación. Entonces, digamos que lo podemos dejar si quieres para otro capítulo. Sí, para ampliarlo mucho más. O sea, el emprendimiento es que yo tengo una idea de negocio y listo, arranco. Y la Exacto. innovación es que voy a mejorar algo que puede ser con mi emprendimiento o puede ser dentro de una marca que ya existe, que Ujú. ya lleva mucho tiempo, que está posicionada y yo estoy innovando. Entonces, Exacto. es como algo así, que no se puede confundir. Pues Marce, qué buena esta conversación. Este capítulo va a ser muy productivo para nuestros oyentes y te agradezco mucho por tu tiempo, Marcela Bernal. No sé si te queda algo que quisieras comentarnos, contarnos a esos emprendedores, a esos innovadores, si les quieres decir algo ya para finalizar el capítulo de hoy. Claro que sí. Pues primero que todo estoy muy agradecida de que me hayas invitado. Me parece, estos espacios me parecen fundamentales. Una manera muy buena de llegar a nuevos públicos, digamos que es llegar a través de la escucha también. Es uno de los sentidos que uno puede también explorar y me parece súper interesante porque uno puede estar haciendo otras cosas y estar escuchando un podcast y qué más que escuchar un podcast en el que uno aprende. Entonces, digamos que esa es la primera cosa. La segunda, eh, yo como emprendedora, ya mi lado emprendedor sale en este momento, me parece fundamental siempre hacer una diferenciación y digamos que marcar un ritmo diferente, ¿cierto? Uno tiene el potencial de moverse tan rápidamente que muchas veces la empresa privada a veces no tiene esa capacidad. Entonces, digamos que emprendedores de la comunidad sumeriana aprovechen esa agilidad y esa rapidez que nos puede dar ser emprendedores. A las empresas nunca, también es un mensaje, es nunca quedarse, eh, dar todo por sentado. El mercado puede cambiar de ayer a mañana, de hoy a mañana, cada minuto puede estar cambiando una nueva ley y digamos que nos puede hacer perder un negocio de muchos años. Entonces, digamos que los invito a que me sigan, me pueden seguir. Mi marca Sí, se por llama arroba favor. viernes, viernes con B. Hago Ujú. ventas de cerveza artesanal, vinos, hidromieles. Digamos que estoy en el mundo de las bebidas artesanales desde muchos años y es otro tema que podríamos conversar. Y Total. digamos que eh, no dejen de creer nunca en ustedes. Creo que ese es el primer paso para ser una buena persona y digamos que un buen profesional. Maravilloso. Marce, muchas gracias. Es Marcela Bernal, docente de cátedra de Sumer, de políticas de precio y análisis de portafolios, diseñadora industrial, 10 años en áreas de innovación en diferentes sectores. Además, lo que decías ahora, Marce, es muy importante la educación y también es muy importante tener la calle, ¿cierto? Llevas ya Ujú. 6 años como emprendedora en este sector que nos acabas de contar, de vinos, de bebidas artesanales, cerveza artesanal. Además, Marcela tiene una especialización en diseño estratégico e innovación y pues fue un placer hablar contigo hoy sobre innovación, sobre emprendimiento, sobre unos conceptos muy interesantes que seguro nos van a servir a muchos emprendedores y también creo que vamos a quedar pendientes de otro podcast más adelante para ampliar esos temas. Así que muchas gracias, Maxi. Sí, feliz tarde a todos, feliz día. Muy bien, este es otro capítulo más de Sumer Podcast. Estefa está en la producción de nuestro podcast, nuestros invitados, y para darle a esto un toque mucho más ágil y muy interesante. Así que, Estefa, muchísimas gracias por la producción.
Y recuerden compartir nuestro podcast a través de Spotify y a través también de YouTube. Y también recuerden ingresar a nuestro sitio web www.esumer.edu.co. Nos escuchamos más adelante. Estás escuchando Esumer Podcast. Aquí hablamos sobre emprendimiento, innovación, negocios, educación, marketing, finanzas, logística, empresa y mucho más.